Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Entonces, pues bienvenidos a este curso. Este curso, como saben, es un curso de 0 a 100 de Python y desde la mitad para adelante vamos a empezar a ver un poco una librería que se llama Pygame, que nos va a servir para desarrollar juegos en 2 dimensiones. Entonces, este curso es un curso de programación básica y está pensado para aprender a utilizar Python desde cero. Y desde cero quiero decir desde lo más básico, desde lo más burdo. La idea es que una persona que nunca haya visto un editor de texto salga de aquí haciendo algo decente en Python. Y ahí los juegos se utilizan como una herramienta para poder comprender mejor la secuencialidad y la lógica que implica la programación. Asimismo, para la abstracción de algoritmos y pues para el planeamiento de tareas, ¿sí? Entonces, como saben, este grupo está pues dentro del marco del capítulo estudiantil de ACM de la Universidad Distrital, ¿cierto? Y pues seguramente si estuvieron en la reunión que tuvimos el lunes de la semana pasada, pues ya saben todo esto, pero pues básicamente en ingeniería de sistemas nosotros tenemos que tomar unos cursos, bueno, no tenemos que tomar cursos, sino tenemos que hacer parte de grupos de trabajo y pues eso nos cuenta como créditos y tenemos que tomar al menos 3 durante la carrera. Me parece que otras ingenierías también tienen eso, pero pues ACM solamente puede hacerlo con las ingenierías de sistemas. Los créditos no son intercambiables. Em, pues bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a tener 12 sesiones. Y pues bueno, primero les voy a mostrar el drive. Como les comenté como les comenté por el chat la semana pasada, eso fue hace una semana, ¿cierto? En la descripción del grupo van a tener el Drive y en el Drive es donde van a subir todos sus trabajos, donde van a, pues, a tener toda su comunicación con este curso. Entonces, hay una carpeta de ejemplos. Aquí ustedes ya pueden ver un montón de cosas cargadas que yo voy a ir habilitando a lo largo del curso, pero me parece ya deberían tener acceso a esta carpeta, pues a una parte de ella. Aquí dentro de esta carpeta pues van a tener este ejecutable y van a tener estos recursos de aquí. La carpeta de código no deberían tener acceso a ella, pero si lo tienen pues qué hijo de madres, pueden ahí ir mirando qué es lo que va a pasar. Em, bueno, eso para la carpeta de ejemplos. Dentro de la carpeta de ejercicios, ahorita vamos a mirar, esta carpeta la van a poder modificar ustedes, aquí van a ir subiendo todas sus cosas, cada uno de ustedes va a crearse una carpetica acá y es donde nosotros vamos a entrar a revisar pues sus trabajos, aquí los van a subir. Dentro de la carpeta de grabaciones, todas las sesiones son grabadas, en este momento estoy grabando esta sesión, pues las van a encontrar aquí en la carpeta de grabaciones. Aquí, pues yo voy a ir colgando videos que me parece que son importantes, pero que no se van a ver dentro del curso. Como por ejemplo, esto simplemente es pues una preparación del entorno simple, ahí para que digan, "Ah, ok, voy a estar en la misma tónica que este man, voy a trabajar igual que este man. Y funciones decoradoras lo vamos a ver más adelante, o bueno, pues, o sea, ustedes pueden verlo cuando quieran, no lo vamos a ver dentro del curso, pero pues más adelante se va a hacer evidente en qué punto sería ideal que lo vieran. Em, pues bueno, no voy a entrar en eso, pues es una de las particularidades que tiene Python, que es el hecho de que todos son objetos, pero pues vamos a verlo hoy más adelante. En todas las clases yo pues voy a utilizar una presentación para hacer valga la redundancia, presentación. Y cuando veamos eso, pues yo voy a ir habilitando cada una de ellas para que ustedes puedan estudiar y consultarlas cuando quieran. Bueno, esta carpeta no les interesa. Y aquí está el syllabus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ustedes pueden aquí mirar directamente para que vayan pensando, ok, en tal semana vamos a ver esto, en tal otra vamos a ver aquello. Pueden revisarlo aquí directamente y además tienen unos links en los cuales pueden encontrar documentación adicional. Si se quieren ir adelantando, pues esta es la forma.
Igual vamos a ir, como les dije la semana pasada, este curso está pensado para ir despacio, con calmita. Entonces, bueno, aquí tenemos el cronograma. Perdonen. Hoy, como les dije, vamos a ver tipos de datos, vamos a ver qué es secuencialidad y qué son sentencias. Las primeras 4 semanas vamos a ver lo que es la programación básica o pues como lo ven en primer semestre, estructurada, en primer semestre de esta universidad. Luego vamos a dedicar 2 semanas para ver de manera muy básica qué es la programación orientada a objetos. Luego, pues en nuestra séptima reunión, bueno, en la sexta reunión, simplemente vamos a ver cuál es el enfoque que vamos a ver de los videojuegos o qué se entiende como videojuegos dentro de este curso. Y luego de ahí para adelante, a partir de la sexta semana y hasta la 10ª semana, vamos a ver lo que es la librería de Pygame. Y a medida que vayamos viendo esa librería, perdonen, vamos a ir viendo los ejemplos que están montados ahí. Entonces, primero vamos a ver cómo se hace un Pong, luego cómo se hace un Snake, luego un Dinosaur Game. Este es el juego que aparece cuando no hay internet en Google Chrome. Y finalmente Flappy Bird, que es el juego que ustedes pueden consultar. Entonces, ¿cómo va a ser el asunto de las notas? Básicamente vamos a tomar 4 notas. Y esas notas van a tener un porcentaje del 16, del 16, del 16 y finalmente el 50% va a estar va a estar en un proyecto final que vamos a empezar a preparar a partir de la mitad del curso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para la parte de programación básica vamos a hacer solo 2 trabajos y luego para la parte de orientada a objetos vamos a hacer uno que sirva para calificar su entendimiento de esa área. El primer trabajo va a ser sobre, ¿dónde están? Pues sobre las estructuras de control de la manera más básica. Luego, el segundo trabajo va a ser sobre subrutinas. Y luego vamos a tener un trabajo sobre programación orientada a objetos. Pues, evidentemente van a tener como otras ciertas particularidades, además de la temática en general, pero pues para que vayan pensándolo, aproximadamente van a estar haciendo un trabajo para entregar la tercera semana, es decir, dentro de 2 semanas. Luego otro para entregar, me parece que la quinta semana. Y luego uno para entregar la sexta semana. Y de ahí para adelante van a trabajar directamente en el proyecto final a medida que vayamos mirando esto. ¿Qué es el proyecto final? Pues es un juego como el que pueden ver en el ejemplo. ¿Listo? Otra cosa, el proyecto final va a ser en grupos. Va a ser en grupos de 3 o 4 personas según vean. Entonces, váyanse integrando, váyanse conociendo. Pero los otros trabajos van a ser todos individuales. Y una cosa, hay muchas formas de hacer un algoritmo. Entonces, no cojan simplemente, o sea, si van a trabajar en grupo, mejor evítenlo. No cojan un solo código y le cambien las variables porque pues eso va a ser un cero. Y así fue el semestre pasado y así va a ser también este. Entonces, pues si van a trabajar en grupos, traten por lo menos de trabajar sobre la abstracción y ya lo que es pues la traducción directa a Python, sí háganlo de manera completamente individual. Porque pues si nosotros nos damos cuenta, eso es un cero. ¿Listo? Em, Pues nada, eso va a ser el 16%. Básicamente los trabajos se califican, si funciona, listo, es un 5 y de ahí para abajo se empiezan a descontar cosas. Entonces aquí lo ideal es que los trabajos sean que no se puedan crashear, por decirlo así, que no se vayan a la puta cuando pasen cosas que no deberían pasar y pues que estén documentados. Y a partir de eso, a partir de si cumplen todos los objetivos, si están documentados, si no van a tener excepciones o errores de ejecución, entonces eso es un 5. Y pues nada, ahí se califica es descontando cosas, pero
pues esto es un solo crédito, el grupo de trabajo es un solo crédito, entonces pues aquí no se pega tan duro. Básicamente es solo como están cinco y tiene este error, entonces le descontamos dos, tiene este otro, le descontamos tres, bla, 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 bla. En el peor de los casos, pues si no se cumplen los objetivos, ahí sí es cuando ya no es una nota aceptable. Y pues nada, eso con respecto a la calificación de trabajos. Para el proyecto final, que lo sepan de una vez, ese sí se califica para hacerlo van a tener que hacer el proyecto final y aparte ir haciendo un documento. Y el documento no es un documento expositivo sobre el trabajo, sino que es una bitácora. Es decir, desde el planteamiento del problema, luego las soluciones, luego cómo se hizo tal cosa, tal otra, cuáles son los problemas que van apareciendo, es una bitácora. ¿Listo? Em, entonces, si el juego es ese 50%, o sea, el 50% de todo el curso, se califica simplemente. Si el juego funciona, eso es un 3. Y luego, los dos que quedan dependen de si el documento que tienen, o sea, las otras dos unidades dependen únicamente del documento. Y es si el documento da cuenta de cómo funciona el programa, ahí van 5 décimas. Si el documento, pues, da cuenta de la historia que tuvo el programa durante su planteamiento y durante su implementación. Ahí van las otras 5 décimas. Luego, si el documento, ¿qué era? Fue el semestre pasado, si el documento da cuenta de los problemas, o sea, de las partes más difíciles, una parte más o menos subjetiva de por qué esto es difícil, qué lo hizo difícil y cómo se solucionó, ahí van otras 5 décimas. Y las otras 5 décimas se las voy a quedar debiendo porque, porque si no lo abrí, pues tampoco quiero detener la clase por eso. Pero pues para que lo tengan en cuenta, sí va a ser la calificación. Entonces, sobre la documentación y las excepciones que se requieren. No te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Pero pues yo hasta por el momento simplemente les estoy diciendo cómo van a funcionar las notas. Pero sobre las excepciones me refiero a excepciones de ejecución. Y pues la documentación es simplemente que el código sea autodescriptivo. Es decir, el código va a tener anotaciones y las variables van a tener nombres autodescriptivos. Eso es. Aquí no se presentan documentos por cada trabajo, no se preocupen por eso. Así, simplemente para el trabajo final va a presentarse un documento. Listo. ¿Cómo va a funcionar esto? Nosotros vamos a hacer 4 calificadores. Pues yo, que soy el instructor del curso, y 3 monitores. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que se haga la calificación, ustedes van a saber quién les calificó y pues van a poder comunicarse con ellos pues para las inquietudes que tengan o pues cualquier cosa. Em, la idea de este curso es que sea muy participativo, ¿listo? O sea, yo no quiero que ustedes, yo no soy un profesor, yo soy un estudiante más. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, a mí siempre me pueden escribir. Y la idea es que sus monitores también puedan preguntarles ciertas cosas, pero pues seguramente ustedes van a estar en más comunicación conmigo. Entonces, no, aquí les quiero pedir que por favor no les dé pena escribirme porque yo respondo, seguramente me demore. Entonces, cuando me escriban, escríbanme por el WhatsApp, pues para eso tenemos un grupo, em, que yo les voy a responder. Pero pues cuando lo hagan, por favor, háganlo básicamente como si estuvieran escribiendo una carta. Directamente me van a decir, quiero hacer esto, y, pasa por estas cosas, no sé qué hacer acá. Y yo también les voy a responder como si fuera más o menos una carta. Los monitores, pues no sé si debería decirles quiénes son los monitores directamente, pero, pero pues sí, o sea, son 3 chicos. Em, sí, ellos no estoy seguro de si van a estar en las reuniones, pero pues por el grupo sí están. Y son Gabriela Guevara, Ichel Delgado y Juan David Olmos. ¿Listo? Entonces, pues no se preocupen, más tarde o si se requiere más adelante, pues yo les digo exactamente cuáles son los contactos para que les puedan escribir o pues sí, eso. Entonces, igual eso no importa mucho, eso va a importar el momento de la calificación y pues nos faltan todavía 2 semanas para ver eso, ¿listo? Y bueno, entonces ese es más o menos el curso. No sé si tengan alguna duda al respecto, alguna otra cosa que quieran aclarar antes de que nos vayamos a la primera presentación.
Bueno, se me pasó a decir que además de esta calificación, de nuevo, esto es solo un crédito, entonces la idea es que pues, las notas sean más bien decentes. Lo que sí se va a hacer a lo largo del curso es trabajar notas de participación. ¿Y cómo van a funcionar esos puntos de participación? Pues esos puntos de participación son una décima sobre la nota final, así de simple. Entonces, se tenían 4 o 6, pero participaron 4 veces a lo largo del semestre y ya tienen 5. Simplemente es una décima, entonces pues ahí va. Eh, bueno, entonces ya con eso, ok. Sí, hay un grupo paralelo para que escriban cosas. Por el momento hay bastante ruido, sí, puede ser, pero igual a mí por lo menos sí me gustaría que discutan sobre cosas tal vez de los problemas, no sé, igual pues estos son cursos, sí, pero pues la idea es que aprendan. Es más importante que aprendan. Y la nota, por eso la nota siempre tira a ser alta. Pues, o sea, es solo un crédito de trabajo, ¿cierto? Aquí la idea realmente es aprender y entender. Entonces, pues sí, como dice David, por ahí hay un grupo para hablar caca, el grupo moradito, el de Hace Mame, con un nombre bastante adecuado. Y pero pues igual no se cohíban para escribir por el curso ustedes. Ve que por el chat del grupo ustedes, pues por lo menos no si es para preguntar cosas pues del curso, ¿no? Y ya. Listo, entonces con eso vamos a mirar la primera presentación. Denme un momento, por favor. Ujú. Por cierto, con respecto a las reuniones, siempre vamos a tener una... bueno, pues antes de que les muestre el, el, la, el- la presentación de hoy como tal, pues sí estaría bien que les mostrara cuál va a ser el máximo al que podrían aspirar, ¿no? Un ejemplo, una, ¿qué? Un consejo que les quiero dar es que desde ya piensen que su juego va a ser simple. No se pongan a pensar en niveles, no se pongan a pensar en inteligencias artificiales complicadas, no, no, no. Piensen que esto es como un juego arcade y precisamente por eso escogí los ejemplos que escogí. Entonces, ustedes pueden descargar el Flappy Bird, pero pues básicamente es Flappy Bird, no hay mucho más ahí. Lo pueden descargar de el Drive y tiene un ejemplo como motivación. Tu pantalla. Creo que no se escucha el audio, tristemente, o no sabría cómo compartirlo. Creo que simplemente no es posible, ¿cierto? Entonces, pues ni modo. Em, pero pues, este es el ejemplo. Entonces, aquí están pasando muchas cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una instanciación, es decir, están apareciendo objetos de manera dinámica en la parte de abajo y los mismos son borrados a la parte izquierda. Entonces, el suelo básicamente son dos dibujos grandes de suelo que van apareciendo uno detrás del otro. Está el fondo, está la animación, que tal vez es uno de los temas más complejos que vamos a ver, que es la animación. Vemos aquí importación de letras y pues evidentemente el tratado de transparencia, ¿cierto? Luego, pues cuando yo hago clic, el pajarito este empieza a moverse y, y nada, entonces eso es entrada de, pues la entrada de datos, ¿sí? Es básicamente el clic. Y bueno, aquí tenemos un poquito de físicas. Una cosa que sí quiero que piensen es que van a tener que tener por lo menos un poquitito de conocimiento de matemática diferencial, no mucho, solo un poquitito, sobre todo pues con el asunto de las trigonométricas y tal vez un poquito de física, pero pues de física uno, ¿sí? Lo más básico. Y pues nada, cada vez que, cada vez que yo hago clic, el pájaro este aletea. Otras
Otras cosas que están pasando acá es que se revisa cuando se pasa bueno, hay colisiones, las colisiones con la tubería y con el suelo, y pues se revisa en base a la posición cuando ya hemos pasado cada una de las tuberías. Entonces vamos a mirar mucho más adelante cómo se va a traducir eso. Ahí, bueno, y también hay un escalado pues de los sprites, de los gráficos. Y ya, entonces como ven, este es un juego muy simple que pude describir más o menos rápido. Eh, Otra cosa que podría decirles es que esta distancia también se calcula con respecto a unos parámetros, o sea, no es simplemente esta la distancia, sino que se calcula de hecho con respecto al tiempo de respuesta. Y listo. Eso sería todo con respecto a este juego y con respecto al ejemplo. Entonces quiero que tomen este ejemplo para que piensen que no van a hacer algo más complejo que esto. ¿Listo? Incluso pueden hacer algo mucho menos complejo que esto porque créanme que toma más o menos tiempo, por lo menos la primera vez. ¿Listo? Y pues si están en la universidad, seguramente algo que no van a tener es tiempo. Entonces, desde ya busquen a sus compañeros y vayan pensando más o menos cuál es el juego que les gustaría hacer. Y lo que yo aquí sí promuevo mucho es que traten de hacer un juego original. Por favor, no vayan a internet y busquen ejemplo de juego en Python porque o sea, es muy obvio cuando todo el mundo hace el mismo juego. Entonces, por favor, eviten hacer juegos clásicos como Space Invaders o tal vez Tetris o este típico juego de meteoritos que están cayendo del suelo y del cielo y los tienen que evitar. No hagan eso. Tómense el trabajo de pensarse qué tipo de juego les gustaría hacer, porque aquí el verdadero ejercicio es cómo voy a hacer o bueno, cómo voy a abstraer lo que yo necesito para mi juego, cuáles son las funciones que tengo. Entonces, tómense el tiempo de pensar un juego simple que requiera pues sus propias funciones, sus propios cálculos, su propia programación. ¿Listo? Por eso van a tener y ya se los estoy diciendo desde ya, para final de semestre, van a tener como una semana para hacer solo el planteamiento y luego otra semana para hacer solo los rectángulos y luego otra semana, bla, 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 bla. Entonces, tienen tiempo, vayan haciéndolo de a poquito. Esto solamente es un crédito, entonces la idea es que trabajen unas 2 horas por semana en este curso, ¿listo? Y pues bueno, ya he dicho eso, ahora sí, permítanme mostrarles la presentación. Listo, entonces, vamos desde lo más básico. ¿Qué son tipos de datos? ¿Qué son sentencias? ¿Y qué es el flujo? Y pues, ¿cómo funciona Python? ¿Listo? Bueno, bueno, yo cumplo yo cumplo con advertir, pero pues ustedes verán qué hacen. Listo. Entonces, tipo de dato, es simplemente un elemento que tiene que tiene información concreta que es almacenado y es manipulado por el computador. Tan sencillo como eso. Puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser, yo qué sé, puede ser un color, depende del nivel de abstracción que tenga el dato, pero pues nos vamos a quedar con eso. Simplemente información que se almacena y se manipula en el computador. ¿Listo? Ahora, evidentemente va a haber diferentes tipos de datos. ¿Qué son? Pues son la clasificación que tienen con respecto a otros o pues con respecto a la información que contienen. ¿Listo? Ahí también las restricciones que tienen. Entonces aquí podemos ver más o menos un arbolito de tipos de datos de cómo podrían funcionar, donde tenemos datos simples, es decir, datos puntuales, como pueden ser un booleano. Entonces, si ustedes están aquí, seguramente ya vieron lógica proposicional, pues un dato booleano es simplemente verdadero o falso. Luego tenemos datos numéricos, números de toda la vida que pueden ser enteros, es decir, pueden ser discretos o pueden ser flotantes, pueden ser reales. ¿Listo? Entonces, un dato entero es un 3, pero un dato flotante es un 3.2. ¿Listo? Y luego tenemos caracteres. Los caracteres son letras. Y pues nada, A, B, C, D. Ahí está. Entonces, a partir de esos datos simples, nosotros podemos crear datos compuestos, donde primero vamos a tener una cadena.
Entonces, ¿qué es una cadena? Es un conjunto de caracteres. Yo tengo carácter P, carácter E, dos caracteres R y un carácter O. Los junto y formo la cadena perro. ¿Listo? Luego tenemos las colecciones, las secuencias y los mapas. Y si se van a concentrar en algo hoy, concéntrense en esas tres cosas, porque las tres son cosas diferentes y son agrupaciones de datos. Entonces, ¿qué son las colecciones? ¿Por qué son diferentes a las secuencias y por qué son diferentes a los mapas? Las colecciones son un conjunto de datos que no están organizados y usualmente no están repetidos. Entonces yo no tengo una colección 1, 2, 2, 3 porque el 2 está repetido. Y eso nos va a funcionar mucho para simplificar algunos algoritmos. Luego de eso tenemos las secuencias. Entonces, ¿por qué son diferentes a las colecciones? Porque las secuencias sí están organizadas. Si ustedes después de la clase de hoy van y dicen, ah, yo quiero ver cuál es la diferencia entre un set y una tupla, que son dos, digamos, el tipo de colección y el tipo de secuencia, se van a dar cuenta de que al menos, la ma- de que cada vez que imprimen la colección se las va a imprimir en orden diferente, porque esos no están ordenados. En cambio, las tuplas, que sí son secuencias y tienen un orden, pues evidentemente siempre los va a imprimir igual, ¿listo? Entonces piensen en eso. La colección no tiene un orden y a veces tiene datos que no se repiten. En Python es el caso. Mientras que la secuencia sí tiene un orden y pues es una colección de datos. Bueno, ¿y qué es un mapa? No quiero que piensen en un mapa como una matriz doble, porque a veces pueden pensarlo así en primeros semestres. No, un mapa es un tipo de colección, pero que en vez de tener números para acceder a ellos, tiene otros datos. Por ejemplo, que podría ser es que no puedes decir simplemente que es un conjunto porque todos los que hay aquí son conjuntos. La colección es un conjunto, la secuencia es un conjunto, el mapa es un conjunto, incluso la cadena es un conjunto, por eso son datos compuestos. No, quédate es con que la colección no tiene elementos ordenados. Un diccionario es un mapa, sí, precisamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista de estudiantes, puede que a través de un mapa yo les asigne a cada uno de los estudiantes su código. Entonces, cuando yo le diga al mapa, por favor, no le vamos a decir, deme el ítem que está en la posición 3, sino el ítem que tiene la clave o identificador de este código. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de datos compuestos, o bueno, de colecciones. Entonces, de nuevo, colección, datos no ordenados que no se repiten. Secuencia, datos ordenados, composición. Mapa, datos no ordenados con acceso de bueno, por otros valores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O estamos todos bien? Listo. En la Perfecto. colección es donde no se repiten los datos. Sí, exacto. Aquí dentro de Python, las colecciones se llaman sets. ¿Listo? Y los sets se utilizan precisamente por eso, porque no se repiten los datos. De hecho, ese es el uso más importante que tienen, que los datos no se van a repetir. Ok. Cuando nosotros tenemos una secuencia, vamos a tener aquí unas posiciones. Van a tener que disculpar los dibujos, yo no tengo una tableta fancy. Y aquí van a estar, bueno, nuestros datos, ¿cierto? Esto es nuestro conjunto de datos y esto es nuestro conjunto de posiciones. Entonces, posición 0, posición 1, posición 2. Y aquí pues voy a tener el dato A, el dato B, eso es una A, lo juro, y el dato C. Entonces, si yo estoy trabajando con una secuencia, simplemente digo, ¿cuál es el ítem que está en la posición 0? A, pues es la A. ¿Cuál es el ítem que está en la posición 1? A, pues es la B. ¿Y cuál es el ítem que está en la posición 2? Pues es la C, ¿cierto? Eso es una secuencia. Pero cuando yo trabajé con mapas, me voy a deshacer de esas posiciones. Y en vez de trabajar con posiciones, es decir, porque la forma de acceder a esos datos es, si mi secuencia se llama, por ejemplo, perro, me van a escuchar decir perro mucho, si yo quiero acceder al dato que está en cero, voy a utilizar los corchetes, ¿cierto? Ahí está. Perro que está en cero. ¿Listo? Pero en un mapa voy a tener otros ítems o otros datos. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo estudiantes, estudiantes es un mapa que está ordenado según sus códigos. Entonces, cuando yo quiera acceder al estudiante que está en la tal posición, pues no puedo hacerlo. Tengo que acceder, o si estoy pensando en un mapa, ¿no? Pues entonces, si quiero acceder al estudiante, por ejemplo, Pepito, y Pepito tiene el código 12, entonces voy a decir estudiantes 12. Y entonces ustedes podrían decir, ah, pero ahí está utilizando un número, ¿cuál es la diferencia? Pues, ¿qué pasa si los códigos no son numéricos, sino que son alfanuméricos? Pues en ese caso, podría decir 12A. Y si ven, como estoy trabajando con un mapa, entonces puedo acceder a esos elementos utilizando otros valores, no simplemente la posición, ¿vale? Ahora sí quedó claro. ¿Cómo accedo a los ítems de una colección? Em, es que yo creería que no puedes hacerlo. ¿Sabes? De hecho, me corchas un poquito con esa pregunta porque ahora que lo dices, siento que nunca he estado en la necesidad de hacerlo. Normalmente en las colecciones lo que vamos a hacer es simplemente iterar sobre ellas, es decir, vamos a hacer una cosa para cada objeto de la colección o simplemente mirar si un objeto está dentro de esa colección. Pero como tal necesito este elemento, nunca me he visto en necesidad de hacerlo. Entonces, pues sí, con esa pregunta me corchas un poquito. Supongo que lo único que podrías hacer sería iterar. eh, bueno, creo que me estoy adelantando mucho, entonces vamos a decir para. Entonces, para cada elemento de la colección. Y entonces ahí vas a hacer este conjunto de datos, bueno, este conjunto de instrucciones, la vas a hacer sobre cada elemento de la colección. Pero decir quiero obtener el que está en la posición tal o quiero obtener este en particular, no sabría si puedes hacerlo. Pero si lo piensas, no tiene mucho sentido. Porque, pues precisamente por eso. Porque si necesitas objetos que estén ordenados, vas a ir a las secuencias. O si necesitas objetos con otros identificadores diferentes de la posición, vas a ir a los mapas. ¿Vale? Un mapa es similar a un vector, pues no sabría a qué vector te refieres, porque si estás hablando, por ejemplo, de C++, un vector es simplemente un arreglo que puedes manipular de manera dinámica. Em, entonces no sería lo mismo. Sí, no, o sea, no se sacan de manera aleatoria. Digamos que en el momento en el que se arma la colección, perdón, en el momento en el que se llama la colección o se itera sobre esa colección, los elementos van a adquirir un orden. Pero pues es un orden completamente temporal. Eso respondiéndole a Sebastián, por cierto. No es como, o sea, cada vez que yo acceda a ellos, siempre se van a acceder en orden diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, ya teniendo más o menos claro, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a los tipos. Ah, bueno, se me olvidó decir. Los objetos son un tipo de dato especial porque además de que, o sea, digamos que podríamos decir que son simplemente compuestos, pero es que ya después no van a ser simplemente un conjunto de datos, sino que además, porque nosotros podríamos ver los objetos como un mapa, ¿cierto? Y decimos, ah, ok, yo vi por ahí en algún curso antes, o pues ya en segundo semestre, no sé, yo de nuevo le hablo a la gente como si estuviera en primer semestre o nunca hubiera visto nada de programación, perdonen eso. Ok, yo vi que entonces yo voy a tener un objeto que va a tener un tamaño y va a tener un nombre. Entonces yo podría decir algo así como objeto tamaño, ¿cierto? Entonces es como un mapa. Bueno, pues la diferencia es que el objeto va a tener además de tener simplemente, pues, algunos espacios asignados con nombre, va a tener además funciones, ¿cierto? Y pues cada objeto es diferente. Entonces, pues digamos que es un tipo de dato, de alguna manera, que podría estar compuesto, pero pues evidentemente es diferente. Todos los objetos son diferentes. ¿Listo? Ok. Sentencia. ¿Qué es una sentencia? Es simplemente una línea de código que se comunica con el computador, ¿sí?
Entonces, a través de una sentencia yo puedo cumplir tareas como guarda este valor o ve a tal dirección o solucioname esta ecuación. Entonces, cada vez que yo les hablo a ustedes de esta sentencia, tal sentencia, digamos que en general podría estar hablando de una sola línea. Ya, pues es que pasa que a veces las sentencias tienen más de una línea, pero pues véanlo como eso, es una orden que puede estar hecha, ¿de qué puede estar hecha? Puede estar hecha de muchos datos, puede estar hecha de muchos operadores, puede estar hecha de muchas funciones, dependerá de qué tan compleja sea la sentencia, pero pues eso es una sentencia. Entonces, volviendo a estos ejemplos de acá atrás, guarda este valor, será simplemente lo que está pasando aquí a la izquierda. Nosotros vamos a tener una variable que se va a llamar ancho y vamos a guardar en ella el número entero 4. ¿De qué estamos hablando? Ah, estamos hablando de píxeles, supongo. Entonces, tenemos un ancho cualquiera que es 4. Pero entonces, cuando me dicen ve a esta dirección, ¿qué está pasando? Si, no sé si ustedes alguna vez han utilizado PowerShell y entonces tienen el comando cd y dicen cd mis documentos, por ejemplo. Ah, miren, eso es una sentencia. Le están diciendo al computador, haga esto, hágame esto, por favor y soluciona esta ecuación. Ajá, ok, entonces puede ser que yo diga 3 más 2. ¿Cuánto es 3 más 2? Y entonces de esa sentencia nos va a devolver 5, ¿cierto? Pero también puede que le diga, no, raíz cuadrada de 3 por 2 más 5 sobre 8. Y le meto todo eso y todo eso juntito es una sola sentencia. Es una instrucción que le estoy dando al computador. ¿Y qué es el flujo de ejecución? El flujo de ejecución nos habla simplemente de un conjunto de instrucciones ordenadas. La palabra ordenadas ahí es muy importante que se va a ejecutar por el programa. Entonces aquí decimos, ancho es igual a 4, alto es igual a 3. Y ahora que ya sé cuánto es ancho y cuánto es alto, voy a mirar cuánto es mi área. Ancho por alto, es decir, 4 por 3 es 12, ¿cierto? Supongamos que sí. Y listo, entonces, ¿por qué es importante hablar de un flujo de ejecución? Porque si aquí esto estuviera ordenado de manera diferente y dijéramos primero ancho es igual a 4, luego área es igual a ancho por alto y luego alto es igual a 3, como el programa está ejecutando de arriba hacia abajo, él va a decir, pana, ¿qué es alto? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé qué es alto. Entonces, primero tenemos que decirle qué es ancho y luego qué es alto. Y así de esa manera el computador se dice, ah, ancho me lo acaban de decir, alto también me lo acaban de decir. Entonces, cuando me preguntan por ancho y por alto, entonces es este valor de acá. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta ese flujo de ejecución. Y pues es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando uno está trabajando con funciones, cuando está trabajando con iteraciones, es decir, un conjunto de instrucciones que se hacen una y otra vez, es fácil perder de vista dónde está ese flujo de ejecución. Lo vamos a ver en cosas como, yo me acuerdo que el semestre pasado uno de los muchachos me mandó o sea, uno de los trabajos que hizo no entendía por qué no estaba funcionando. Y yo también lo estuve revisando un rato y yo como no entiendo qué está pasando acá, por qué no está, por qué se está reiniciando el valor. Y pues dicho suena fácil, pero pues verlo es un poquito más difícil. El problema es que él tenía entonces aquí este bucle, dice, ah, voy a hacer esto 5 veces. Ujú. Y entonces aquí adentro lo que tenía era la variable de iteración, digamos, variable de iteración, y luego decía hacer tal cosa en i, ¿sí? Pero entonces él decía, ¿por qué no se me está saliendo de este bucle? Pues la razón era porque tenía esto aquí adentro. Entonces dice, voy a hacer esto 5 veces, llego acá, y es igual a 0, y luego voy a hacer tal cosa en i. Terminé una vez, ahora lo voy a hacer otra vez porque me dijeron que lo haga 5 veces. Y lo primero que hago es decir y es igual a 0. Y la idea que él tenía en ese punto era que esta i fuera cambiando con respecto a las veces que se iba haciendo esto. Pero pues, ¿cuál era el problema? Que cada vez que empezaba a hacer cada vez que empezaba un ciclo, bueno, cada vez que empezaba una iteración del ciclo, pues reiniciaba la variable. ¿Listo? Y pues aquí yo les estoy mostrando, les estoy mostrando dos líneas y ustedes dirán, ve, pero ¿por qué es tan marica? Evidentemente se está reiniciando otra vez, ¿cierto? Pero pues la cosa también es que este proceso de acá era larguísimo y esta ahí también estaba perdida entre otro conjunto de instrucciones. ¿Listo? Entonces, pues nada, siempre tener muy presente el flujo de ejecución. A mí lo que me gusta hacer en particular es pues ponerme en la, ¿cómo decirlo?
En el punto de vista del programa, pop, eres el programa, y simplemente decir, ah, ok, primero voy a hacer esto, ahora leo esta línea, ahora sigue a hacer esto, ahora leo esta línea, ahora sigue a hacer esto. Y si uno hace ese ejercicio, pues dependiendo de la complejidad del flujo al que se está enfrentando, evidentemente, pues se dará cuenta de cuáles son los errores o por qué no está funcionando el algoritmo. Que de hecho, un error de flujo no tiene que ser únicamente que no me está, no se me botó una excepción porque en el caso que estábamos viendo antes, alto no estaba definido. No, puede que sea algo mucho más complejo como yo qué sé, ¿por qué no me está organizando bien las cosas? Y yo voy y miro y resulta que yo estaba haciendo un cambio en el sitio equivocado porque primero tenía que preparar otra variable para poder, pues, preparar ese cambio. ¿Listo? Entonces, pues nada, tener eso en cuenta. Entonces, para recapitular, la sentencia es una línea de código que le comunica una instrucción al computador. La complejidad de esa instrucción puede variar. Puede ser algo tan simple como guardar un valor o puede ser algo complejo como solucionar una ecuación a partir de un montón de funciones. ¿Listo? Y el flujo de ejecución es un conjunto de instrucciones ordenadas que se ejecutan por el programa. También podríamos decir, ah, ok, es un conjunto de sentencias. ¿Listo? Listo. Ahora les voy a hablar sobre Python. Entonces, ¿por qué este es un curso de Python? ¿Qué tiene de especial Python? Pues resulta que Python tiene un conjunto de características bien interesantes, o por lo menos me parece a mí, que toda persona que aprenda a programar de primerazo debería aprender con Python. ¿Por qué? Es un lenguaje de muy alto nivel. ¿Qué significa eso? Pues bueno, nosotros tenemos lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. ¿Cuál es el lenguaje de más bajo nivel? ¿A alguien se le ocurre? El lenguaje ensamblador. Casi, podríamos decir que sí, pero ¿qué tal que haya una persona que trabaje únicamente con unos y ceros? Alguien por allá súper inteligente, pues lo más básico sería la manipulación con la RAM. Nosotros podríamos hacer manipulación directa con la RAM y escribir nuestras propias instrucciones para el procesador. Pero justo después de eso está el ensamblador. Entonces, Assembly es un lenguaje que nosotros cogemos un librote gigante que nos dice cuáles son las instrucciones que tiene nuestro procesador y entonces leemos y decimos, "Ah, ok, primero vamos a hacer esta instrucción que me dice aquí el librote, luego esta, luego esta, luego esta". Eso es lo más, bueno, lo siguiente más básico, lo siguiente más básico que nosotros podemos hacer. Y luego, al otro extremo, tenemos lenguajes de alto nivel que se parecen mucho más a nuestra habla humana. Y uno de esos es precisamente Python. Entonces, si ustedes miran a la izquierda, yo creo que una persona que... Alguien una vez dijo que si una persona habla inglés, ya habla Python. O sea, evidentemente es una exageración, pero pues si ustedes miran a la izquierda, ya más o menos podrían comenzar a intuir qué es lo que está pasando. Entonces dice def, del inglés define, ¿cierto? Que es definir. Luego tiene una flechita que dice none, es nada. Entonces dirán como, ¿por qué apunta esa flecha? Tal vez significa que eso es. Ah, ok. Esta función no es nada, no devuelve nada. Y luego dice edad, input. Input, ¿qué es? Ah, input es simplemente recibir, ¿cierto? Entonces va a recibir. ¿Y eso qué es? Bueno, eso no es tan claro o sea, no es de tan alto nivel, pero pues eso es lo que se va a imprimir cuando pregunte. Entonces el lenguaje me va a preguntar qué edad tienes y me da un espacio para que yo escriba. Y luego ahí dice edad igual a int edad. Entonces, ¿qué es int? Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de dato, pero pues int viene de integer, que es entero. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está convirtiendo la edad a un entero. Y luego, pues nada, ya más interesante si vemos una palabra que dice ahí if, significa si del inglés, if restante es menor o igual a cero. Ah, ok, entonces si se cumple eso, se va a cumplir lo de abajo. Y así, es muy fácil de leer. Yo no sé si las personas que están en los primeros semestres ya se han comunicado más o menos con Java o se han comunicado con C++ y se van a dar cuenta, pues verán como, Dios, en C++ yo tengo que utilizar este montón de signos, que si el ampersand, que si la barra inclinada, que si no sé, por qué tantos puntos y coma, por qué tantas llaves y entonces ven esto. Y sí, hay unos caracteres especiales por ahí, pero es mucho más fácil. Es mucho más sencillo, tiene una reducción de complejidad, digamos, sintáctica o
más bien complejidad en signos bastante grande. La diferencia, quiero decir, es bastante más sencillo, ¿cierto? ¿Y por qué? Otra de las cosas que tiene es que las estructuras es que tiene estructuras por indentación y dos puntos. Entonces, si ustedes miran acá, dice restantes adultez, non dos puntos. Este dos puntos nos está diciendo que todo lo que viene aquí en bueno, ¿qué es la indentación? Empezando por ahí, perdón. Es el espacio que hay a la izquierda del código. Entonces, todo lo que está a la misma línea está enlazado a la línea que tiene los dos puntos. ¿Listo? Y también pasa aquí, miren, si restante es menor o igual a cero, dos puntos. Y luego de esos dos puntos viene una indentación más profunda. ¿Qué más hay? Hay sentencias por salto de línea. Entonces, en C++, en Java, nosotros separamos nuestras sentencias con puntos y comas. Aquí lo vamos a hacer directamente con el salto de línea. Es decir, si paso a la siguiente línea como acá, quiere decir que ya estoy en una sentencia diferente. ¿Cuándo no va a pasar eso? Pues miren aquí lo que está pasando. Dice, em, F te restan bla, 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 y luego está este signo de acá. ¿Qué significa el signo de acá? Significa que la instrucción todavía no ha terminado. Cuando salto a la línea siguiente, ya continúo. Yo no sé si ustedes, de nuevo, han trabajado en Java o en C++, pero en Java y en C++ uno puede colocar todos los saltos de línea que quiera y todavía no ha terminado la instrucción. Entonces, tal vez es como una cosa que tienen al contrario, en donde nosotros en C++ podemos colocar todos los saltos de línea que queramos, pero el punto de coma para finalizar la instrucción. Mientras que acá podemos hacer saltos de línea para terminar las instrucciones y hacer un código más limpio, digamos, más estético, más fácil de leer. Pero si queremos escribir una instrucción en varias líneas, pues entonces vamos a utilizar este signo de acá. Y pues esto es la barra inclinada hacia la izquierda, ¿no? El backlash. No sé. Ah, sí, este es backlash. El slash es el otro, el de la otra dirección, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Este lenguaje es interpretado. ¿Qué significa interpretado? Pues que dentro de nuestro computador va a haber un interpretador de Python que va a coger directamente nuestro código y va a empezar línea por línea a ejecutarlo. Línea por línea, línea por línea. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con C++? Que en C++ nosotros escribimos código y luego le damos nuestro código a un programa y el programa dice, ah, ya sé cómo decirle al procesador que haga esto y lo convierte por allá en un conjunto de instrucciones pues ya de bajo nivel. Nosotros no entendemos y eso es un archivo ejecutable. Bueno, en Python nosotros no vamos a tener archivos ejecutables, vamos a tener únicamente código. ¿Por qué? Porque es interpretado. Em, y pues claro, ahí hay como unas pequeñas, ¿cómo decirlo? No me acuerdo de esta palabra, nunca me logro acordar de esta palabra, pero es como que las cosas son, pero no son, porque entonces por ahí haya alguien un poquito más instruido que me diga, eso es mentira, Python sí está compilado y lo sé porque tengo un proyecto y bla, 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 pero pues en el asunto general de las cosas, nosotros con Python vamos a trabajar con scripts. ¿Qué significa? Pues eso, que está interpretado y que nosotros, el código que escribimos va a correr en cualquier cosa que tenga instalada Python, ya sean calculadoras, ya sean computadores, ya sean teléfonos, ¿listo? Es interpretado. Eso viene con algunas cosas más o menos malas, como por ejemplo que va a ejecutarse muchísimo más lento, porque entonces vamos a tener un programa que va a leer cada una de las líneas de nuestro programa, de nuestro código, y las va a ir ejecutando una a una. Mientras que pues un programa compilado pues ya está hecho, ¿sí? Él tiene sus subrutinas por allá en lenguaje de máquina y las ejecuta pues como él prefiera. Mientras que en los lenguajes interpretados básicamente vamos a estar traduciendo línea a línea a código de máquina y pues se podrán imaginar, eso es bastante lento. ¿Listo? Es uno de los downsides que tiene, pero igual ahorita están trabajando pues sí, en unas formas de hacer a Python más rápido. Estuve leyendo que el presidente de Python cree que podrían llegar a ser tan rápidos como C. Pues quién sabe, ya veremos. Pero por el momento es interpretado, es lento. Pero bueno, hay otras cosas chéveres que tiene Python, como por ejemplo el tipado dinámico. ¿Qué significa eso? De nuevo, en C o en Java
nosotros vamos a decir, ok, yo tengo un entero que se llama número, ¿cierto? Y digo que ese entero que se llama número es 3. ¡Ah, qué chimba! Entonces ahora digo entero, número, bueno, no puedo definirlo otra vez, ¿no? Entonces digo número es igual a perro. Y entonces en este punto a C++ le va a dar ansiedad y me va a decir, ¿qué putas? ¿Cómo así? ¿Cómo así que perro? Eso no tiene sentido. Perro es una palabra y a mí me dijeron que número era un entero y se va a morir. Pero en cambio, Python nos va a decir, ah, no te preocupes, Rey. No me digas ningún tipo. Tú solo dime el nombre de la variable y el valor que quieres que tengas. Y nosotros le decimos perro, digo, número es 3. Ah, listo, número es 3, yo te creo. Y después cuando le digamos a Python, número es perro, va a decir, número antes era 3, ahora es perro. Listo, yo te creo, no hay absolutamente ningún problema. Y eso es una cosa bien particular que hay en muy pocos lenguajes, pues es ese tipado dinámico en donde nosotros tenemos diferentes tipos de datos y todos pueden entrar dentro de una variable de Python, pues como si nada, él solo va a ir cambiando y va a ir cambiando y va a ir cambiando, a él no le interesa un carajo eso. ¿Listo? Y luego tenemos el alojamiento de memoria dinámico. Entonces, eso parecen palabras especiales, pero si lo piensan es simplemente una consecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros podemos llamar variables antes de inicializarlas. Em, pues, digamos que dentro del código, porque claro, cuando el programa lo esté ejecutando y vea una variable que todavía no existe, pues se va a morir, ¿cierto? Pero digamos que eso está un poco en las estructuras de control. Entonces, de nuevo, nosotros estamos dentro de C++ y le decimos, no sé, si comprobación, o bueno, si valor true, entonces valor es una cosa que tenemos por allá atrás, desde antes, que nos dice si vamos a entrar a este condicional o no. Y vamos a inicializar aquí un número. Int número es 3. Entonces después cuando le digamos a C++, C++, por favor, imprímeme número, pues no voy a escribir tal cual, digamos imprimir número. C++ en este punto me va a decir, parce, ¿de qué me está hablando? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque número se inicializó dentro de este if, dentro de esta estructura de control. Es decir, número es una variable local para esta estructura de control. Cuando sale de esta estructura de control, deja de existir. Ya nunca más lo volvemos a ver. Entonces, cuando le llamamos a número, él va a decir, ¿what? ¿Qué vergas es número? Pero en Python, que tiene un alojamiento dinámico, nosotros podemos decirle por fuera de un ciclo, le decimos entonces if valor true. Entonces, si el valor es true, perdón. Entonces, si el valor es true, vamos a decir número es 3. Y cuando nosotros ejecutemos esto con Python, él va a decir, ah, tengo que imprimir número, número. Ah, sí, me lo dieron ahí atrás y no hay absolutamente ningún problema, ¿listo? Entonces, para que lo vean. ¿Y por qué pasa eso? Pues por la misma razón de que es interpretado, a medida que él vaya avanzando por las líneas, él va a ir guardando las cositas y las va a utilizar después. Mientras que pues en lenguajes como C++, él lo que hace es entrar por allá en subrutinas y en las subrutinas tiene unos alojamientos de memoria y después de que sale de eso se olvida de esos alojamientos de memoria. Bueno, X. Eso no va a pasar en Python. Porque en Python tenemos alojamiento de memoria dinámico, entonces podemos simplemente dentro de una estructura de control inicializar variables y luego llamarlas como si nada. ¿Listo? Finalmente tenemos que en Python todo es un objeto. Entonces, nosotros que, atrás estábamos diciendo que estaban estos objetos por allá locos que eran como estructuras de datos en donde hay variables y nombres y funciones. Pues bueno, resulta que en Java y en C++ nosotros tenemos lo que se llama, ¿cuál es que era la palabra? Tipos fundamentales, tipos primitivos. Y esos tipos primitivos son este tipo de dato y ya. Y entonces eso simplemente es un número que está por allá guardado en una dirección de memoria y listo. Eso es todo lo que es, no es más. Mientras que aquí en Python absolutamente todo es un objeto. Absolutamente todo es un objeto. Entonces si nosotros decimos número
igual a 3. Luego nosotros podremos decir el número, punto. Entonces, cuando utilizamos el punto, podemos como acceder a lo que contiene nuestro objeto y pues lo que sea que tenga número, no sé, punto, ejemplo, to string. Aunque yo creo que esto no existe en Python, de hecho es simplemente para la conversión sería str número. Pero pues lo que quiero decir es que cuando ustedes vean número y le den punto, ahí VS Code les va a decir, ah, mire, número puede hacer estas cosas porque es un entero y tiene ciertas métodos que son las cosas que puede hacer un objeto. Pues evidentemente en C++ y en Java no va a pasar eso porque Java simplemente nos va a decir, perro, eso es un entero, ¿qué mensajes quieres saber de él? No hay mensajes ahí, eso simplemente es un número que está guardado por allá. En cambio, aquí todo es un objeto. Y de hecho es muy interesante. Una de las particularidades más grandes que tiene este lenguaje de programación tan bonito es que las funciones, las subrutinas en sí mismas, también son objetos. Y esos objetos podemos pasarlos a otras subrutinas o podemos asignarlos dentro de otros objetos. Y simplemente podemos coger esas subrutinas, cogerlas en nuestras manos y manipularlas, llevarlas a otros sitios. Eso es una cosa que en otros lenguajes como Java o C++ no se puede hacer directamente. Por allá tendremos que recurrir a punteros, tendremos que recurrir a interfaces, tendremos que recurrir a bla, bla, bla. Y ustedes, ¿qué putas es una interfaz? ¿Qué putas es un puntero? Pues son complicaciones para hacer lo que aquí se puede hacer de manera tan simple como, eh, no sé, definir f y f me recibe g. Entonces lo que yo voy a hacer cuando sea g, voy a decir g y g, no sé, vamos a decir parámetro. G, parámetro. Entonces, nuestra función f lo que hace es recibir una función g y un parámetro. Y luego lo que hace es ejecutar la función g con ese parámetro. Esto no se puede hacer en otros lenguajes porque, pues, verga, esto es un objeto, pero además de ser un objeto es una función. ¡Qué loco! Y lo que nosotros hicimos acá fue hacer lo que se llama un, pues, un envoltorio, ¿sí? Existe una palabra más fancy para eso, no me acuerdo cuál en programación orientada a objetos es incluso todo un método, pues para hacer precisamente esto. No me acuerdo cómo se llama alguno. Pues sí, es un wrapper. Esto de acá es un wrapper, pero pues, bueno, no importa. Y por cierto, wrapper es con W. Em, Bueno, el punto, el segundo video suplementario se trata de esto. Entonces, listo, ya pueden decir, ya tengo más o menos idea de qué verga se está hablando en ese segundo video. Voy a mirar a ver si en el video me explica bien lo que este imbécil no fue capaz de explicarme en clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora que ya sabemos por qué Python, que por cierto, permítanme decirles que aprender Python de primeras es muy bueno porque no solo es fácil de entender, sino que además nos va a enseñar buenas prácticas. Como por ejemplo, aprender a identar bien un código. Identar un código es importantísimo para poder leerlo, porque pues precisamente nos dice cuál es la estructura de esas estructuras de control. Y Python no solo nos permite hacerlo como Java o C++, que nos dice, pues hágalo si quiere, yo igual voy a funcionar, hágalo si quiero. No, Python nos dice, oiga, esto no está en la misma línea, no entiendo de dónde viene esto, qué vergas está pasando. Entonces, nosotros tenemos que identar bien, tenemos que obligarnos a identar bien para que Python nos entienda. Y así, nosotros a través de usar Python vamos a poder escribir código indentado y se nos va a hacer una costumbre. Y así, las personas que trabajen con nosotros, por cierto, esto me van a escuchar decirlo varias veces, pero pues es que es la realidad. Nosotros leemos muchísimo más código cuando trabajamos como desarrolladores del que escribimos. Cuando nosotros somos desarrolladores, vamos a tener que leer el código de otras personas. Entonces, por eso es importante que nuestro código sea autodescriptivo y que esté bien intentado, para que otras personas puedan cogerlo, leerlo y decir, claro, está súper claro, lo entiendo todo. O nosotros mismos, cuando en 2 meses nos demos cuenta de que teníamos un bug por allá en el servidor, podamos cogerlo y decir, ok, entiendo lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, tengan siempre en cuenta eso. Un programador lee muchísimo más código del que escribe. De verdad, muchísimo más código del que escribe. Entonces es bueno tener este tipo de prácticas y a través de Python podemos aprendernos esas prácticas.
Entonces, estos son los tipos de datos, pues los más básicos que vamos a tener dentro de Python. Entonces, antes les estaba diciendo, existen los datos simples, que son booleano, y es un valor de verdad y falso, y en Python va a ser un bool, ¿listo? Es un bool. Entonces, un bool tiene valor cero o tiene valor uno, ¿listo? Luego están los numéricos, que son el entero, entonces es un int, o son los reales o flotante. Entonces, eso es un float. Y luego ahí al lado tenemos los complex. Entonces, ¿qué son los complex? ¿Qué pasa si yo saco la raíz cuadrada de uno? Pues si yo estoy en los reales, eso no tiene ningún maldito sentido. Pero si estoy trabajando con números complejos, si estoy trabajando con números imaginarios o laterales, entonces tengo i. Y a través de Python podemos manejar esos números complejos utilizando pues complex. ¿Listo? Es un poquito más lento que float. Entonces, bla, bla, bla. Listo. Luego vamos a tener los compuestos, la cadena. Ah, bueno, acá hay una particularidad que quiero que vean, quiero que lo noten. Si ven que cuando dice simple y carácter aquí está completamente vacío a su derecha, pues resulta que en Python no existen los caracteres. ¿Sí? O sea, no existe el tipo de dato carácter como tal. En Python todo son cadenas. Entonces, cuando yo voy por allá en C++ y quiero iterar sobre una cadena, tengo que iterar sobre caracteres, porque las cadenas están compuestas por caracteres. Pues en Python no es así. En Python no existen los caracteres, solamente existen las cadenas. ¿Listo? Entonces quiero que se graben esa particularidad, porque no lo creerían, pero a mí me ha dado bastantes dolores de cabeza. Aparecen en los momentos menos esperados. Entonces, en Python no hay caracteres, solo cadenas. Luego tenemos las colecciones y tenemos los sets y los frozen sets. Entonces, ¿por qué hay set y por qué hay frozen set? La diferencia es que el set nosotros le podemos meter y sacar elementos dinámicamente, mientras que el frozen set pues está congelado, precisamente como dice ahí. Quiere decir que lo que hay ahí ya está ahí. Es básicamente una constante. No podemos cambiarlo, no podemos meter, no podemos sacar, no podemos hacer nada con eso. Simplemente sabemos que existe, que es una colección de elementos que no podemos manipular de ninguna forma, sino simplemente como comprobar. ¿Listo? Mientras que los sets, la versión normal de la colección, sí son dinámicos. Y tenemos una particularidad parecida dentro de las secuencias de Python, que son el tuple, es como el frozen set, es quieto, y el list es dinámico. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, crear una lista de manera dinámica, una secuencia de manera dinámica, pues entonces voy a utilizar list. Pero si yo necesito, por ejemplo, pasar parámetros o guardar una lista que va a ser un constante, pues voy a tener que utilizar tuple. ¿Listo? Y tuple viene del español tupla. Bueno, pues o sea, no viene de ahí, ¿no? Quiero decir que traduce a tupla. Perdonen la pendejada. Y listo, ahí como me preguntaban antes, el mapa dentro de Python va a ser un dict, que viene de diccionario. ¿Cuál es la diferencia entre Frozen Set y Tuple? Pues la diferencia entre Frozen Set y Tuple es que el Frozen Set es una colección y el Tuple es una secuencia. Quiere decir que dentro de nuestra tupla, los objetos van a tener un orden y cada vez que los imprimamos siempre se van a imprimir igual o cada vez que tenemos sobre ellos siempre se van a poder iterar igual o que yo puedo decir cuál es el objeto 3 de mi tupla. Mientras que el Frozen Set es una colección que, como decíamos antes, no está organizada. Quiere decir que cuando la imprima, se va a imprimir en diferente orden, cuando la iteres, va a iterarse en diferente orden, y que yo no puedo decir, o sea, no tengo una comunicación con un objeto individual dentro de mi colección. Tal vez sí lo tenga. Voy a buscar y pues ya les respondo eso porque les recuerdo que me preguntaron y me corcharon, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y finalmente tenemos el objeto, donde vamos a tener pues clases y vamos a tener funciones. Entonces, a mí siempre me ha gustado decir que una clase es como un dato personalizado. Yo hago la clase y entonces yo hago el tipo de dato que yo quiera. Yo quiero mi tipo de dato con juegos de azar y mujerzuelas, no sé. Ese es mi tipo de dato y eso va a ser clase, ¿vale? Y pues nada, esos son los objetos. Pero pues de nuevo, como les decía antes, todo lo que hay acá igual son objetos.
todo lo que haya igual, todo lo que hay aquí igual va a tener miembros, es decir, va a tener atributos y va a tener métodos, ¿vale? Pero pues bueno, ya lo veremos después. Entonces ahora simplemente les voy a presentar los tipos de datos de Python de una manera un poquito más, pues más directa. Entonces miren, tenemos los booleanos, de bool. Son datos cuyo valor puede ser únicamente verdadero o falso. Y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo utilizaríamos los bool. Básicamente son como estados, por ejemplo. Y pues ese estado puede ser es o no es. Punto final. Entonces decimos, ya hice la tarea está hecha, true. Entonces tarea es una variable de tipo bool que en este caso va a tener verdadero como valor, ¿cierto? Vestido, estoy vestido y alborotado ya, false. Entonces, vestido es un bool que tiene como valor false. Y finalmente aquí vemos nuestro primer operador lógico de Python, nuestro primer operador booleano es la palabra reservada and del inglés y. Entonces dice, listo para fiesta va a salir de la operación entre tarea hecha y vestido, que es pues la conjunción. Entonces, si la tarea está hecha y además estoy vestido, entonces estoy listo para la fiesta. Entonces la pregunta es, en este momento, viendo el código como está, ¿estoy listo para la fecha, para la fiesta? Exacto. No estoy listo para la fiesta porque una de mis dos variables es false. Entonces, pues bueno, eso es un poco de álgebra booleana de primer semestre. Lo importante acá es que las tres variables que tenemos son booleanas. Tarea hecha es booleana, vestido es booleana y listo para la fiesta, que es el resultado de una operación lógica entre dos variables booleanas, pues evidentemente también va a ser una variable booleana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso? Nine. Nice. Ahora veamos los enteros. Entonces, los enteros van a ser datos que son contables. ¿Qué significa eso de contable? Bueno, eh, sí, a mí siempre me ha gustado un montón. Cuando yo estaba en el colegio me dijeron, oiga, ¿cuánta leche quiere? Entonces, eso era sobre si las cosas eran contables o no. Y entonces me decían, ¿usted puede decirme cuánta leche quiere sin decirme otras cosas? Como por ejemplo, un litro o tres, no sé, tres vasos. No, no puedo, porque cualquier cosa que yo diga a la leche como 3,2 va a necesitar ese tipo de cosas, como litro. Entonces, un litro de leche es contable, pero la leche como tal no es contable. Y aquí vamos a trabajar con cosas que sí sean contables a través de, pues, del valor int. Y decimos, perros, ¿cuántos perros hay? Tres perros. 3,2, no hablemos de gore, gracias, quedémonos solo con los perros completitos. Entonces son tres perros, son enteros. ¿Cuántos gatos hay? Hay dos. Y pues aquí otra operación. Entonces, perros más gatos. Voy a mirar cuántos perros tengo. ¿Cuántos perros tengo? Son tres. ¿Cuántos gatos hay? Dos. Tres más dos son cinco mascotas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Nice. Y ahora vamos a hablar sobre los float. Y miren, los floats son números reales, son números que tienen decimales, para datos que son cuantificables, pero no son contables. ¿Listo? ¿Cómo qué? Como por ejemplo la distancia o el tiempo. Entonces, si nosotros hablamos solo de minutos, podemos decir 3 minutos, ¿cierto? Pero si hablamos de tiempo como tal, del tiempo como medida, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que decir cosas como 3,5 segundos, ¿cierto? Entonces no es entero. Lo que es real. Y de nuevo, si me dicen un litro de leche, por ejemplo, bueno, eso es contable, pero si me dicen, por ejemplo, un volumen de leche, que puede ser, no sé, ¿cuántos litros caben en un galón? Hay un número para eso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuántos litros caben en este tanque en particular? Voy a tener que mirar cuánto es, medirlo y seguramente me voy a dar cuenta de que son litros, no sé, 5,4 litros o 3,7 litros. Aquí la palabra clave está en el punto, que de hecho es
Float viene de punto flotante. Punto flotante. Y pues nada, son cosas decimales. Entonces, mi volumen es de 17,3, que seguramente estará en litros, y mi peso es de 14,0. Quiero que vean ese 14,0 y digan, ah, ¿qué está pasando? Hay un punto, pero hay un cero, entonces ¿para qué puso el punto? Porque aquí estamos inicializando un float. ¿Sí ven? A pesar de que el número es entero, entre comillas, o sea, el valor que tiene es entero, igual el tipo de datos sigue siendo float. ¿Por qué? Por ese punto mágico que está ahí, 14,0. Y pues nada, aquí tenemos evidentemente una operación que nos va a dar un número real, que pues no la quiero hacer, me da pereza, pero pues es la densidad que va a tener esta cosa, que es el peso sobre el volumen que hay. ¿Sí ven? Y pues evidentemente lo que nos salga de ahí también va a ser un flotante. Y ahora los complejos. Uy, miren, una J. ¿Por qué hay una J? Hay una razón. Sí hay una razón para eso, pero ya no me acuerdo de cuál es. Si algo les digo después o se las envío por el chat, o si quieren la pueden buscar si son así de curiosos. Pero el punto es que cuando nosotros en Python escribamos un número seguido de una J, estamos hablando de números complejos. ¿Listo? Entonces, no sé si qué tanto no sé qué tanto pues de diferencial estén, o tal vez, no sé, por allá, sí, ay, matemáticas especiales es la que es de variable compleja. Ah, bueno, sí, está bien. Pero el punto es que aquí hay una parte real y hay una parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria la vamos a manejar con la J. Si decimos un número seguido de una J, quiere decir que estamos hablando de un número meramente imaginario. ¿Listo? Quiero que también piensen en otra cosa o que vean otra particularidad que hay ahí. Dice 0J. Si nosotros le colocamos solamente J, eso no es un número. ¿Listo? Será alguna variable que se llame J, pero no es un número. Para que sea un número imaginario, tenemos que colocarle antes algo. Entonces, digamos, la unidad imaginaria no es J, al menos no en Python, es 1J. ¿Listo? Entonces, miren, aquí nosotros de hecho estamos cogiendo un número que podría ser entero, pero no se está guardando, o sea, el dato no se está guardando como entero, se está guardando como complejo porque le estamos metiendo la parte imaginaria. Así sea cero, se la estamos dando específicamente. Decimos, la parte imaginaria es cero, pero que sepa que hay una parte imaginaria. Entonces, por favor, guárdeme el número como un complejo, es decir, como un tipo complex. Y bueno, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a valor, que está ahí arriba, que es -25, pues nos vamos a dar cuenta de que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si lo separamos, decimos raíz cuadrada de -1 por raíz cuadrada de 25 y efectivamente nos va a dar 25i, ¿cierto? Es decir, escrito en Python, 0, parte real, más 5j, parte imaginaria. ¿Listo? ¿Tienen dudas con eso o si quedamos bien? ¿Vale? ¿Si estamos todos? No, dentro del curso no se van a usar. Yo lo utilicé hace algún tiempo lo utilicé en un juego que tenía pues los cuadrados, o sea, para sacar cuadrados, no me acuerdo por qué, por la gravedad. Tenía algo que ver con la gravedad, con la interacción que había con una plataforma, no me acuerdo. Pero en ese momento tuve que utilizar los complejos. Pero yo creo que ustedes, o sea, para hacer juegos de este calibre, no debería necesitarse. De pronto, o sea, se los expongo igual porque es muy útil. Cuando yo estaba viendo matemáticas especiales, yo los cálculos los hacía era en Python, porque así podía escribirle directamente la expresión y no estar dependiendo de cualquier otra, pues de alguna página como Symbolab o eso, no. Yo aquí en Python, yo entiendo cómo se escriben las expresiones, entonces podía escribir la expresión que necesitaba evaluar y la calculaba utilizando los números complejos. ¿Listo? Entonces, para que sepan que exista sobre todo y para que lo puedan utilizar en su vida cotidiana.
¿Listo? Igual esto es un curso de Python, de nuevo, no es solo un cursito de juegos. Listo. Ahora, str, como dijimos, son las que son texto. Entonces dice nombre y ahí está el texto. ¿Sí ven? Las comillas indican que es un texto, que es un str. Entonces dice Nicolás Sabogal. Si no colocáramos las comillas, ¿qué pasaría? Pues que estaríamos llamando a una variable llamada Nicolás y a una variable llamada Sabogal. Entonces las comillas le indican a Python, ah, mire, me están diciendo que esto es un valor de tipo str. Y ya, pues mi nombre completo es Nicolás Abogal. Eh, digamos que se haría falta alguna cosa en la mitad, ¿cierto? Algo así como nombre completo es igual a nombre más. Y entonces aquí meto el espacio porque cuando lo imprima no quiero que se imprima Nicolás Abogal, ¿cierto? Entonces metemos el espacio, lo concatenamos utilizando el más. La otra clase vamos a ver operadores, por cierto. Y ya, y entonces gracias a este espacio de acá, perdón, apellido. Gracias a este espacio de acá, pues ya cuando imprima nombre completo ya se va a imprimir con ese espacio, ¿cierto? Listo, yo me imagino que no, o sea, esto sí, todo bien, ¿cierto? No hay mucho que decir ahí. ¿Hay diferencias entre comillas dobles o simples? No. Eh, pues sí, no, funciona igual. Lo chévere es que si yo necesito dentro de mi cadena utilizar comillas, entonces por allá en C++ tengo que ponerme con backslash. No, aquí en Python simplemente, si necesito comillas dobles dentro de mi cadena, entonces la cadena la guardo con comillas simples. Entonces, esa cadena va a tener este valor. Pero si lo que necesito es que guardar las comillas simples dentro de la cadena, entonces las invierto. Y esta cadena va a tener este valor. ¿Listo? Está bien. Ahora, aquí tenemos un set, una tupla y una lista. Entonces aquí les recuerdo pues lo que es colección, secuencia y mapa. El set es un conjunto de elementos únicos, que quiere decir únicos, que no se repiten y que no están ordenados. La tupla es un conjunto inmutable de elementos repetibles ordenado. Y la lista es un conjunto variable de elementos ordenados, que también son repetibles, ahí falta repetibles. ¿Listo? Y pues nada, tipos de mascota es el set y lo inicializamos utilizando las llaves. Coordenadas es la tupla y la inicializamos utilizando los, los paréntesis. Y tareas terminadas es la lista y la inicializamos utilizando los corchetes. ¿Listo? Y finalmente tenemos el diccionario. Entonces el diccionario es un conjunto, bueno, perdón que les corte así, pues como estos tres, bueno, como estos tres no. ¿Cómo vamos a hacer para acceder a estas, por ejemplo, a coordenadas? Si nos interesa saber cuál es el que está en la posición cero de coordenadas, es decir, la primera posición, aquí en Python también se empieza desde cero en las posiciones, pues diremos coordenadas cero. Y esto nos tendría que devolver 4, ¿cierto? Y si decimos coordenadas uno, ay, perdónenme, porque no me dicen que no puse los corchetes, era con corchetes. Y si ponemos coordenadas en la posición uno, pues será 20. Y exactamente lo mismo para las tareas terminadas. Entonces si decimos, ¿cuáles son las tareas terminadas? Terminadas, ¿cuál es la tarea terminada en la posición uno? Miren, es pasear perro. Y bueno, de nuevo, con tipos de mascota, pues nada que hacer, será imprimir imprimir la colección completa, porque ¿qué más? ¿Cuál se nos va a imprimir eso que está ahí? Si nosotros, y hay como un dato curioso, aunque más adelante vamos a tener estructuras de datos, em, si nosotros inicializáramos, por ejemplo, tipos de mascota y dijéramos perro, perro otra vez, gato, no es que vaya a pasar nada malo acá, simplemente él lo va a aceptar. Cuando le digamos, por favor, print tipos mascota,
Él nos va a devolver, ¿dónde es que está esta vuelta? Perro y gato. Simplemente hace de cuenta que simplemente hace como si lo hubiéramos ingresado solo una vez, ¿vale? No elementos repetibles. ¿Cómo sabemos cuándo usar corchetes, paréntesis y llave? Sí, depende de lo que necesites. O sea, en el momento en el que tú llames a la lista, o sea, siempre que quieras acceder a algo dentro de tu estructura de datos, la estructura de datos es pues la colección, la lista o pues todas estas cosas, vas a utilizar los corchetes, siempre. Entonces decimos tipos de mascota, corchete. Y es exactamente lo mismo que decir coordenadas, corchete. Siempre que quieras acceder a esos elementos, o por ejemplo, como habíamos hecho antes, estudiantes, y aquí el valor de su identificador, 12A, lo mismo, corchetes. Para acceder, para acceder, siempre vamos a utilizar los corchetes. Pero, pues, en el momento en el que tú instancies cada uno de estos tipos de estructura, pues ya dependerá de lo que utilices. De nuevo, las llaves te van a inicializar un set. Los paréntesis te van a inicializar una tupla y los corchetes te van a inicializar una lista. ¿Listo? Listo. Y pues cuando tenés que utilizar uno, pues dependerá de si cumplen estas características de acá. Entonces, ok, necesito elementos únicos, utilizo el set. Ok, necesito guardar estos elementos, pero que no se puedan modificar, utilizo la tupla. Ok, necesito añadir dinámicamente elementos, utilizo la lista. Y ya, según eso, pues utilizas, o bueno, lo instancias según lo que necesites. Ahora, el diccionario es el que decíamos antes. Sí, es un conjunto de datos a los cuales podemos acceder, pero accedemos utilizando otros valores, no únicamente posiciones. Entonces, es un conjunto mutable, quiere decir que podemos meter cosas y sacar cosas. De hecho, no sé si se pueden sacar cosas, ¿saben? Yo creo que sí se puede. Ya más adelante vamos a tener la clase de estructuras de datos y ese día sí les voy a decir con total seguridad si se pueden o no se pueden sacar cosas. Lo importante es que podemos meterlas. Eh, y pues nada, aquí está el aporte de la cachaza. Entonces, Javier da 2.000 pesos, Luis da 2.200, Tatiana da 1.500, Laura da 1.700 y Daniel da 50 pesos. Entonces, cuando nosotros queramos saber cuánto da cada persona, podemos decir, oiga, en el aporte de la cachaza, ¿cuánto puso Daniel? Y ahí nos dirá 50 pesos. Entonces ahí ya todos podemos putear a Daniel. Pero pues el punto es que para poder saber quién dio tal valor, quién dio el valor que está asignado a él, pues vamos a utilizarlo como si fuera una posición, pero vamos a llamar directamente aquí el valor. Por ejemplo, aporte de cachaza en Javier. ¿Cuánto es? 2.000. ¿Listo? Vale. Y finalmente, pues el tipado dinámico, lo que decíamos tan atrás. Y es que en Python una referencia, o sea, estas variables, lo que hemos venido llamando variables hasta ahora, pues el nombrecito como tal es una referencia. ¿Listo? La referencia no está ligada a un tipo, así que puede cambiar dinámicamente durante la ejecución. Y aquí está el ejemplo. Entonces miren estos dos puntos y si ven están seguidos de un tipo. ¿Y qué es lo que está pasando acá? O sea, cuando nosotros decimos una referencia, dos puntos y un tipo, le estamos diciendo a Python de manera explícita, de manera como indudable, oiga, lo que está entrando acá es un str. Oiga, lo que está entrando acá es una foto, o una tupla, o un entero. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que en sintaxis de Python. Pero aquí yo lo hago es para dejarles claro qué es lo que está pasando. Entonces, miren, primero, dentro de ancho foto, vamos a guardar una cadena. ¿Qué cadena? Pues vamos a decir por input, por favor, dame la dirección. ¿Y la dirección de qué? Pues de la foto, ¿cierto? Ahora, ya que ya tenemos la dirección almacenada dentro de ancho foto,
vamos a guardar un objeto de tipo foto. ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a irnos al objeto foto, vamos a decir que cargue lo que está en la dirección de ancho foto. ¿Sí ven? En este punto es la dirección que nos acaban de dar en la línea de arriba. Luego vamos a decirle ancho foto punto get tamaño, ¿cierto? Entonces, como foto en este punto de acá es una foto, quiere decir que también va a tener un método llamado get tamaño. Y eso se va a guardar como una tupla. Y ahora que tenemos una tupla en este punto, ya podemos decirle, por favor, deme el objeto que está en la posición cero, que es el ancho de la foto y está almacenado como un entero. ¿Sí ven? Entonces aquí, ancho foto empezó siendo una cadena y terminó siendo un entero, en el momento en el que guardamos el valor que realmente queríamos guardar. Y a través de un procedimiento pasó de ser un str a ser una foto, a ser una tupla, a ser un entero. Entonces, ¿sí les queda más o menos claro qué es lo que está pasando acá o tienen alguna duda? ¿Todos estamos bien? Listo. Perfecto. Listo, entonces con esto ya terminaríamos. Uy, dime. Qué pena. Con respecto a las palabras que están como de color amarillo, ¿eso qué es? Ok. em, Listo. Entonces, esta foto de acá, yo la tomé directamente desde el VS Code con una aplicación que se llama Snapcode. Entonces yo señalo el código que me interesa y él se genera como una imagen. Eso quiere decir que lo que estamos viendo acá es lo que yo estaba viendo en el momento que escribí el código directamente en VS Code. Entonces, los colores nos indican, pues, eso se llama syntax highlighting, es decir, resaltado de la sintaxis, y nos dicen más o menos qué puede significar cada cosa. El amarillo quiere decir que es una función. Entonces, si tú ves, siempre que hay una palabra amarilla, está seguida de paréntesis. Quiere decir que están entrando unos argumentos. Es decir, con este argumento yo voy a hacer algo. En el caso del input, lo que él va a hacer es, primero, imprime el argumento que le están pasando y luego guarda, pues lo que escribiste por la consola, ¿cierto? Si tú miras, la otra palabra de amarillo es load y también está seguida de unos paréntesis. Quiere decir que también es una función que también va a recibir un argumento. En este caso, está recibiendo ancho de foto. Como recordamos, según el flujo del programa, ancho de foto en este punto es la dirección pues la dirección dentro del equipo en el que está guardada la foto. Quiere decir que vamos a cargar el objeto que está en ancho foto. Y pues, evidentemente va a ser una foto. Lo vamos a convertir a una foto. Luego, get tamaño, de nuevo, está seguido de paréntesis. No tiene nada por dentro porque get tamaño no tiene ningún atributo. Quiere decir, para cumplir lo que get tamaño, la función get tamaño, tiene que hacer, no necesita ningún argumento externo. Simplemente va a devolver el tamaño de la foto. Y ya. Entonces, asimismo, mirando el syntax highlighting, podemos ver que los valores de tipo str tienen un color verde claro. Los tipos básicos, o sea, los tipos de lo que podríamos decir, es un primitivo, pero pues no, no es un primitivo porque igual son objetos, pero pues son los tipos más básicos de Python, están con un color verdecito más oscuro. Y luego el color amarillo perdón, el color azul es el color que Python le da a las variables. Perdón, no, Python no. Perdóname por eso. Quiero dejarles algo claro y es que el syntax highlighting evidentemente va a depender del tema que ustedes estén usando. Entonces, miren, yo por ejemplo aquí tengo instalado Drácula. No sé si vieron el videito uno. Entonces, aquí yo puedo decir, siempre me gusta escribir for i in range 3. Y entonces ahí VS Code dice, miren, este man está escribiendo Python. Y entonces ahora sí ya tengo el syntax highlighting de Python. Entonces cuando yo escribo esto acá, ancho foto igual str igual input, dame la dirección. Miren que los colores son diferentes.
pero el punto es que nos están comunicando algo. Entonces, cuando ahora yo escriba ancho foto, dos puntos foto igual foto punto load, ancho foto, pues primero Python me va a subrayar esto de azulito porque me dice, oiga, qué vergas, el tipo foto que es, eso no existe. Pero pues eso lo vamos a ignorar. El punto es que los colores deberían, bueno, def foto, eh, def load, y aquí no sé, X. ¿Funciona o no funciona? Photo is not defined. Ah, ok, es que es class. Listo, ya. Ignoren eso de arriba, lo hice solamente para que me quite eso. Entonces, miren, load es una función que también es como input y las imprime en el mismo color. Entonces, el color que cada cosa tenga va a depender de pues del tema que nosotros tenemos instalado. ¿Listo? Calma, solamente, o sea, ignórenlo, ignórenlo, no pasa nada. Después lo vamos a aprender. Pero pues, bueno, sí, ahí está. ¿Eso sí responde tu pregunta o te jodí el cráneo como a Edward? Listo. Bueno, muchachos, entonces ese es el tema que tenía para la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta más, es hora de hacerlo. Es hora de hacerla. Nice, sin preguntas. Soy el mejor profesor del mundo. O eso espero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a responder un Kahoot. Entonces, permítanme, voy a prepararlo. ¿Qué va a haber? Las primeras tres personas van a tener una décima extra completa. Come on. Ustedes tranquilos que como saben, dentro del Drive, el Drive va a ser su punto de conexión con este curso máximo. Ahí voy a activar las diapositivas para que las puedan descargar. ¿Listo? Y para que las consulten cuando quieran. Asimismo, de nuevo, esta clase se está grabando. Más tarde la van a encontrar ahí para que puedan revisarla y putearme otra vez. Listons. Ahí está.
Listo, entonces hay que esperar a alguien más. Ustedes digan no más. Digan, ah, estoy corriendo, estoy saliendo del baño, lo que sea. Mm, Bueno. No es nota, no es nota. Esto es para las personas que lo respondan con mejor puntuación. Entonces, puedes verlo como nota si quieres, pero pues solo si estás entre los primeros tres. Bueno, está bien. Esto está como denso. ¿Cuántos pelagatos sabemos acá? Hay como 60 personas. Listo, entonces, ahí como para que haya guerrita, los primeros 20. ¿Cuánta gente ha entrado? A ver, hay 40 personas. A ver, ¿qué es esto? Mostrar preguntas y respuestas. Sí, yo creo que sí. Me pasa que se me jode el internet resto. Em, Bitmoji, español, original. A ver qué musiquita hay. Esta. Uh, Preguntas al azar. Bueno, sí, está bien. Em, mm, Tabupi eso. Listo. Pasa con la música, mano. Listo, lo mando. Nadie más quiere pedir un poquito de tiempo. Voy a darles hasta las. Ah, iba a decir hasta las y 48, pero paila. Listo, va. Recuerden, muchachos, nosotros tenemos dos tipos de secuencia en Python. La primera es la tupla, y esa está fija. Y la otra es la lista. La lista es la que es dinámica, ¿vale? Entonces vamos por la siguiente. Ok, entonces, cuando decimos listo, generalmente estamos hablando de estoy listo o no estoy listo. Entonces, definitivamente complejo no iba a ser. Y lo mismo con entero.
Entonces, tal vez la otra posible opción habría sido hablar de él como si fuera una cadena. Pero, pues, ¿por qué no lo hacemos? Porque tal vez estamos trabajando con una persona bien inútil que no es capaz de escribir listo, sino que escribe listi o alguna cosa por el estilo. Entonces, hay 40.000 tipos de valores que una cadena puede tener, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar directamente con un booleano que nos va a decir o estoy listo o no estoy listo. Precisamente ese atributo booleano es el que nos dice que vamos a trabajar con un booleano. Listo. Entonces, sí, hicimos un ejemplo como de 5 horas para este, entonces supongo que no hay mucho más que decir aquí, más que, pues sí se puede cambiar. Esta pregunta era pinchemente capciosa, pero pues es lo que es. Entonces, es cierto, la indentación hace más fácil de leer el código, por eso les dije, pero también les dije que en Python era obligatorio. ¿Y por qué? Precisamente porque nos determina las estructuras de control. Entonces, Python va a saber que algo está al mismo nivel, literalmente, por el nivel de indentación. Listo, perfecto, nada que decir. Pues la pregunta dice, o sea, te preguntaban si la descripción que estaba ahí coincidía. ¿Qué es el flujo de ejecución? Pues es precisamente es un conjunto de instrucciones ordenadas que el programa va a ejecutar. Listo, vale. Entonces, Python es un lenguaje de muy alto nivel porque se parece mucho al lenguaje humano. Son chistosas, bueno. Sí, bueno, perfecto. Entonces, no sería una cadena porque estamos hablando de un número y pues no sería un booleano porque pues es más de dos. ¿Listo?
Ok, recordemos que booleano es un tipo, pero no una clasificación. ¿Listo? Cuando decimos simple, complejo y estructurado, pues estructurado viene de estructuras, pues básicamente eso sería lo compuesto, ¿vale? Simple, complejo y orientado a objetos, pues no es orientado a objetos, eso es por allá otra cosa completamente diferente. La respuesta correcta era simple, compuesto, que son un montón de simples, y objeto, que además de ser compuesto, es decir, ser un montón de simples, también puede hacer cosas, o sea, tiene métodos, y pues además los objetos van a tener identificadores. Ok, entonces, si yo tengo cualquier conjunto de datos, no voy a utilizar dicto, o sea, no es simplemente cualquier conjunto de datos. Si se trata de eso y no me interesa nada más, pues mejor utilizo la colección, ¿no? Ahora, dice que no puedo utilizarlo indiscriminadamente, pues en realidad sí, porque estos no están ordenados. Para estos vamos a tener que conocer los valores para entrar a los datos. Y simplemente cuando necesite enumerar los elementos, pues eso tampoco es correcto. Voy a utilizar el diccionario porque voy a tener otros valores que me van a servir de llave para los elementos que están contenidos en el diccionario. Eso es lo importante. Necesito comunicarme con el diccionario a través de otros valores que no son solo posiciones. Mm, sí, muy bien. No hay mucho que decir aquí. Me alegra que nadie haya respondido estiar, pero me sorprende que tres personas hayan respondido bull. No voy a mirar quiénes son, pero come on. La otra posible respuesta habría sido int. Entonces, bueno, ¿por qué no es bool? Porque no es o 0 o 1. Y int no habría sido correcto porque cuando nosotros hagamos otros cálculos, como por ejemplo lo que teníamos en la presentación, que era dividir dos cosas como volumen, pues vamos a necesitar ser más precisos, ¿cierto? O sea, no vamos a tener únicamente números enteros. Ahí van a aparecer los números, ahí van a aparecer los números decimales, es decir, con punto flotante, es decir, los float. Ok, entonces la segunda respuesta más respondida, ja, XD, fue puedes mezclar los tipos de datos. No puedes. Eso no lo dije acá, pero cuando nosotros le decimos a Python, por ejemplo, 3 más una cadena, él nos va a tirar una excepción y nos va a decir, parce, esos no son del mismo tipo. Entonces, no quiere decir que se puedan mezclar indiscriminadamente, mucho ojo con eso. Lo que quiere decir es que las variables pueden cambiar de tipo, es decir, lo que decíamos antes. Antes eran de este tipo, ahora van a ser de este, ahora van a ser de este y ahora van a ser de este. ¿Listo? Y pues evidentemente existen los tipos y pues bueno, los tipos se mueven. Lo coloqué como meme, me sorprende que que alguien haya respondido eso.
Bien, no hay nada que agregar acá. Listo. Bien, entonces, la inicialización no habría sido correcta porque podría ser cualquier otra instrucción, no solo inicializarla. Entonces, la respuesta correcta era sentencia. Y bueno, veamos cuál es la última respuesta. A ver cómo le va a San. Muy bien. Pues sí, Python es un lenguaje interpretado. Y así, uy, me encantan las canciones, pero nice. Listo. Entonces, si le doy siguiente se pierden todas las posiciones porque me interesa conocer todas las posiciones. Voy a, to- voy a tomarle un pantallazo a esto entonces, por si acaso. Igual creo que a ustedes sí les aparece, ¿cierto? Vamos a mirar. Bien jugado. Preguntas difíciles. Volver al podio. No puede ser. No puedo ver todo el orden. Creo que te aparece más adelante como tal en tu... en Kahoot te aparece para generar un listado en Excel. Ah, listo. Vengan una pregunta. ¿Quién es el Ferchu? Solo como por saber. Porque si pasa mucho, pues, o sea, ¿a quién le voy a poner? Bueno, está bien. Pues nada, muchachos, esa fue nuestra primera clase. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos la próxima clase con estructuras, no me acuerdo qué es. Bueno, ahí nos estaremos viendo. Bye bye.